Las paredes de cristal de la sala de conferencias principal en Soluciones Logísticas Cobalto eran totalmente transparentes, pero el aire adentro se sentía asfixiante. 40 de mis colegas estaban sentados alrededor de la larga mesa de roble, con los ojos clavados en el suelo. A la cabeza de la sala estaba el vicepresidente senior, Diego Álvarez. Justo a su lado estaba su sobrino de 25 años, Tomás Fuentes, quien llevaba un traje que costaba más que sus verdaderas cualificaciones. Mi nombre es Juliana Rosas. Tengo 39 años, y durante los últimos 8 años, me he desempeñado como la arquitecta principal de infraestructura y administradora maestra de sistemas en Cobalto. Construí toda nuestra red de servidores desde cero. Conocía cada línea de código de enrutamiento, cada base de datos en la nube y cada activador de seguridad automatizado que mantenía en movimiento nuestra cadena de suministro de varios millones de pesos en todo el país. Pero para Diego Álvarez, 8 años de servicio dedicado no significaban absolutamente nada en comparación con los recortes de presupuesto corporativo y el favoritismo familiar. Juliana, dijo Diego, y su voz hizo eco en las paredes de cristal. Ni siquiera se molestó en invitarme a tomar asiento. Deslizó un sobre blanco y crujiente sobre la mesa. Con efecto inmediato, su empleo en Logística Cobalto queda terminado. Un grito ahogado y silencioso recorrió la sala. Yo no me inmuté. Miré el sobre y luego levanté los ojos para mirarlo. ¿Bajo qué motivos, Diego? La empresa está avanzando hacia una gestión ágil y moderna en la nube, anunció Diego, elevando la voz para que todos en el departamento pudieran escucharlo. En pocas palabras, ha demostrado ser una aprendiz lenta. La tecnología la ha dejado atrás, Juliana. Está retrasando al equipo, y necesitamos un liderazgo que realmente entienda hacia dónde se dirige la industria. A su lado, Tomás sonrió con suficiencia. Se ajustó su corbata de seda, intentando parecer un ejecutivo, aunque yo personalmente lo había sorprendido teniendo problemas para mapear una unidad de red básica hacía apenas 3 semanas. Tomás asumirá el rol de arquitecto principal a partir de hoy, continuó Diego con fluidez. Él aporta una perspectiva fresca y moderna que esta empresa necesita desesperadamente. Tomás no tiene acceso al sistema, dije con calma. Diego, necesitamos sentarnos para una transición formal de salida. Hay protocolos de infraestructura críticos. Diego levantó la mano, cortándome con una sonrisa burlona y despectiva. Una aprendiz lenta no tiene nada de valor que entregar. No necesitamos un periodo de transición de alguien que nos ha estado retrasando. Hizo un gesto hacia 2 guardias de seguridad uniformados que estaban cerca de la puerta. Entregue su computadora portátil de la empresa, su gafete de identificación del edificio y su teléfono en este momento. Desabroché mi gafete con cuidado, dejé mi teléfono de la empresa sobre la mesa y saqué mi computadora portátil de trabajo encriptada de mi bolso. Los coloqué frente a Diego. Mis manos estaban completamente firmes. Luego, Diego sacó un segundo documento, una exención de terminación de salida rápida. Firme esto, ordenó. Confirma que está entregando todo el acceso físico hoy y que abandonará las instalaciones de inmediato. Leí la letra pequeña rápidamente. Diego había redactado esta exención específicamente para evadir nuestra ventana estándar de aviso de 30 días. Al obligarme a salir de inmediato bajo la etiqueta de terminación por desempeño, estaba intentando eliminar mis opciones sobre acciones totalmente consolidadas, ahorrándole a la empresa millones de pesos. Él pensó que me estaba acorralando. Pensó que mi conmoción me haría firmar sin pensar. Tomé la pluma y firmé con mi nombre. Bien, dijo Diego, arrebatando el papel. Seguridad la escoltará hacia la salida. Tiene 10 minutos para recoger sus pertenencias personales o serán desechadas. Los guardias de seguridad me acompañaron por el largo pasillo central. 40 de mis compañeros de trabajo observaban en un silencio incómodo, nadie atreviéndose a mirarme a los ojos. Empaqué mi pequeña caja de artículos de escritorio, entregué mi pase de la puerta del estacionamiento y salí de la sede corporativa hacia la lluvia torrencial. No lloré. No grité. Me paré bajo el toldo del estacionamiento, saqué mi teléfono personal, miré mi reloj y comencé una cuenta regresiva mental. Diego Álvarez pensó que acababa de ejecutar una clase magistral en eficiencia corporativa. Pensó que había recortado peso muerto, ahorrado capital y entregado a su sobrino un lucrativo puesto ejecutivo.
Pero en su desesperada prisa por humillarme y obligarme a abandonar las instalaciones hoy, Diego había cometido un descuido fatal. Había revocado mi acceso, me había obligado a firmar una exención de salida rápida y me había escoltado fuera del edificio antes de tomar custodia de las contraseñas del administrador maestro y de las llaves de seguridad de hardware raíz. No solo me despidió, sino que, sin saberlo, separó a Soluciones Logísticas Cobalto de la única llave que mantenía viva a toda su red nacional. Cuando llegué a la oficina de mi casa, puse mi caja de artículos de escritorio personales en el estante y me senté en mi estación de trabajo personalizada. Abrí un documento limpio y encriptado y comencé a registrar sistemáticamente cada detalle de lo que acababa de suceder. Anoté la marca de tiempo exacta de la reunión, los nombres de cada testigo presente en la sala de conferencias, las palabras exactas de Diego Álvarez y los documentos precisos que me habían obligado a firmar. El dolor inicial de ser humillada públicamente y llamada aprendiz lenta no se convirtió en tristeza. Se transformó en un enfoque frío, agudo y disciplinado. En la vida corporativa, el enojo es inútil a menos que esté ligado a la estrategia. Y la estrategia era algo que yo entendía mucho mejor de lo que Diego Álvarez jamás podría. Saqué una copia digital de mi contrato de trabajo original junto con la exención de salida rápida que Diego había redactado. Luego llevé a cabo una auditoría interna de la arquitectura de red de Cobalto en mi cabeza. Durante mis 8 años en logística Cobalto, había diseñado y desplegado personalmente toda nuestra infraestructura de enrutamiento en la nube. Debido a que manejábamos envíos regionales de alto volumen, seguimiento automatizado de inventarios y manifiestos de clientes confidenciales, nuestro sistema fue construido bajo los estrictos estándares federales de cumplimiento de las normas de control de organización de servicios tipo 2. La seguridad no era una ocurrencia de última hora. Era toda la base de la empresa. Para proteger a Cobalto de amenazas cibernéticas externas y manipulación interna, había configurado el núcleo del servidor con un protocolo de seguridad obligatorio de confianza cero. Cada 72 horas, las credenciales del administrador raíz del sistema rotaban automáticamente. Se actualizaban utilizando un algoritmo criptográfico aleatorio vinculado a un módulo de seguridad de hardware físico fuera de línea, una tarjeta de acceso físico especializada que permanecía en mi custodia personal. Bajo la política estándar de la empresa, si un administrador dejaba la compañía, se requería una entrega formal de 2 semanas. Durante esa ventana de tiempo, se certificaría a un administrador secundario, y la llave de hardware maestra se vincularía criptográficamente a su perfil. Pero Diego había estado tan ansioso por quitarme mis opciones sobre acciones consolidadas y darle mi trabajo a su sobrino, que omitió por completo el proceso de salida. Se negó a dejarme hablar. Me obligó a firmar una exención indicando que mi transición técnica quedaba oficialmente anulada. Al hacerlo, dejó a Tomás Fuentes con un título de trabajo, pero con 0 autorizaciones administrativas de alto nivel. Mientras tanto, de vuelta en la sede de Cobalto, la realidad de la situación ya comenzaba a salir a la luz. Tomás Fuentes se sentó en la consola maestra en la sala de servidores principal, ansioso por impulsar una nueva actualización de despachos automatizados para demostrar su valor. Escribió sus credenciales de gerente y presionó ejecutar. Una advertencia roja intermitente apareció en su pantalla: autorización denegada. Se requiere autorización de administrador raíz. Entrando en pánico, Tomás intentó sortear el muro de seguridad. Abrió el portal de gestión de usuarios e intentó forzar un restablecimiento de contraseña en la cuenta maestra de infraestructura, pero Tomás no entendía cómo funcionaba la seguridad de nivel empresarial. Cuando un usuario no autorizado intenta múltiples restablecimientos de contraseña forzados en un sistema que cumple con las normas de control de organización de servicios tipo 2, la red no concede el acceso. Entra en un estado de bloqueo defensivo. Desde la oficina de mi casa, vi un registro de notificación encriptado y privado en mi segundo monitor. Debido a que construí el marco de alertas externas, los avisos de estado del sistema todavía se enviaban a mi servidor doméstico seguro. Una pequeña alerta roja parpadeó en mi pantalla mostrando la dirección de protocolo de Internet de Tomás fallando en 5 comprobaciones consecutivas de autenticación raíz. Eché un vistazo al temporizador digital que corría en la esquina de mi pantalla. El ciclo automatizado del certificado raíz de 72 horas del sistema ya estaba en cuenta regresiva. En menos de 48 horas, el certificado de seguridad actual expiraría. Cuando lo hiciera, el módulo de hardware físico en el cajón de mi escritorio generaría la nueva llave maestra. Sin esa llave, nadie dentro de Cobalto podría aprobar manifiestos de envío,
ajustar permisos de bases de datos o actualizar rutas de enrutamiento. Toda la cadena de suministro de varios millones de pesos se congelaría en un modo de solo lectura, sin posibilidad de ser editada. Levanté mi teléfono y marqué a mi abogado laboral, Simón Herrera. Era hora de armar la trampa, y dejaría que la propia arrogancia de Diego Álvarez apretara el gatillo. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de la zona centro de mi abogado laboral, Simón Herrera. Simón había manejado disputas laborales corporativas durante más de 20 años. Y mientras revisaba la exención de salida rápida que Diego me había obligado a firmar, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Juliana, tu antiguo jefe se creyó muy listo, dijo Simón, dejando el papel sobre su escritorio. Redactó este documento para despojarte de tu capital consolidado y echarte a la calle sin pagar indemnización. Pero en su afán por ahorrar dinero, incluyó una cláusula que te libera explícitamente de todos los deberes, del soporte de transición y de las obligaciones posteriores al empleo. Así que, si me llaman para pedir ayuda, tengo 0 obligaciones legales de contestar, dije. Ninguna en lo absoluto, confirmó Simón. De hecho, si les das soporte técnico gratis, estarías violando los términos de la exención que él redactó. Diego cerró legalmente la puerta detrás de ti. Me recargué en mi silla y le expliqué la configuración estructural que Diego había pasado por alto por completo. Cuando diseñé el marco de seguridad de Cobalto, lo alineé con los estándares federales de cumplimiento de las normas de control de organización de servicios tipo 2. Bajo esas reglas, una empresa de logística de varios millones de pesos debe mantener a una propietaria oficial del sistema certificada. Esa persona es legalmente responsable de mantener la custodia física de las llaves de encriptación principales y de supervisar el acceso a la infraestructura. Durante meses, Diego había ignorado mis advertencias por escrito con respecto al cumplimiento del sistema. Seguir los procedimientos de seguridad adecuados requería recursos dedicados. Y Diego quería recortar drásticamente el presupuesto del departamento para hacer que sus números trimestrales se vieran bien. Aún más importante, las reglas de cumplimiento adecuadas le impedían entregar mi puesto ejecutivo a su sobrino no calificado. Diego no solo me despidió, Simón, expliqué con calma. Eliminó a la única propietaria certificada del sistema de la empresa sin transferir las llaves de cumplimiento. En este momento, Logística Cobalto está operando en completa violación de las pautas federales. Mientras Simón preparaba nuestra respuesta legal, la marca de 72 horas llegó en la sede de Cobalto. A las 2 de la tarde en punto, se ejecutó la actualización automatizada del certificado raíz del sistema. Las viejas llaves de seguridad expiraron y la red inició su ciclo de seguridad de rutina. En lo profundo del núcleo de la nube, la infraestructura buscó la nueva llave criptográfica que solo podía ser generada por la llave de hardware físico guardada en el cajón de mi escritorio en casa. Cuando el sistema no encontró respuesta, ejecutó inmediatamente su protocolo de seguridad a prueba de fallas. Todos los controles administrativos maestros se bloquearon de golpe. En cuestión de minutos, las consecuencias repercutieron en toda la empresa. Tomás Fuentes estaba a la mitad de un intento por aplicar un parche de software cuando su pantalla se oscureció por completo. Apareció un mensaje rojo brillante del sistema. Certificado raíz expirado. El sistema entra en bloqueo de solo lectura. Debido a que Tomás intentó forzar la entrada antes, la red trató el certificado faltante como una brecha cibernética activa. El marco automatizado cortó inmediatamente las conexiones de la interfaz de programación de aplicaciones con los principales socios regionales de envío de cobalto. A lo largo de 3 estados, cientos de camiones de carga de la flota se vieron obligados a detenerse a un lado de la carretera. Los despachadores en los centros de conexión centrales no podían verificar los manifiestos digitales. Los centros de distribución no podían escanear los paquetes de salida. En su oficina, Diego recibió una llamada frenética del gerente regional de operaciones. Pero Diego era tan ignorante sobre la arquitectura básica de las tecnologías de la información, que asumió que era solo una falla temporal del software. Caminó decididamente hacia la sala de servidores y le ordenó a Tomás que rompiera el muro de seguridad y anulara el sistema. Tomás intentó cada truco básico que conocía, pero vulnerar un módulo de hardware de grado federal es matemáticamente imposible. La bóveda estaba protegida por una encriptación de 256 bits. Sin la tarjeta de acceso físico, nadie en la Tierra podría sortearlo. De vuelta en la oficina de mi casa,
Abrí mi computadora portátil y registré oficialmente una nueva entidad corporativa, Asesoría en Infraestructura Rosas, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Envié los documentos de registro a Simón y le di instrucciones estrictas. A partir de este momento, le dije, Diego Álvarez y Logística Cobalto no existen para mí a nivel personal. Cualquier intento de comunicarse conmigo debe pasar por ti, estrictamente a través de canales legales formales. La trampa estaba completamente lista. Diego pensó que le había ahorrado a la empresa millones de pesos al deshacerse de mí. En realidad, acababa de apagar el motor de un enorme barco corporativo, y no tenía ni idea de cómo volver a encenderlo. Mientras el caos operativo se propagaba silenciosamente por los centros de conexión regionales de Cobalto, pasé los siguientes 2 días construyendo en silencio mi bóveda de evidencias. Me senté en mi escritorio y organicé 8 años de registros profesionales en carpetas digitales claras con marcas de tiempo. Extraje hilos de correos electrónicos guardados, evaluaciones de desempeño anuales, registros de arquitectura del sistema y advertencias de cumplimiento oficiales. Mi documentación demostraba claramente 2 hechos críticos: primero, que constantemente había recibido evaluaciones de desempeño estelares hasta que Diego llegó hacía 6 meses, y segundo, que Diego había ignorado deliberadamente mis advertencias de seguridad por escrito sobre los protocolos de salida. Luego presenté un informe administrativo formal ante el Consejo Federal de Cumplimiento Normativo. Les notifiqué que Soluciones Logísticas Cobalto estaba operando actualmente sin un propietario del sistema certificado, creando una exposición masiva de seguridad para los datos de los clientes a través de las fronteras estatales. Mientras tanto, dentro de la sede de Cobalto, Diego intentaba desesperadamente mantener una apariencia de calma. Convocó una reunión de emergencia con los vicepresidentes ejecutivos y les aseguró que los retrasos en los servidores eran solo pequeños errores de transición. Culpó de todo el problema a mi gestión anterior, afirmando que yo había dejado la red en un estado desordenado antes de ser despedida. Para ocultar su error catastrófico, Diego decidió aventarle dinero al problema. Instruyó a Tomás que contratara a una firma élite externa de seguridad cibernética para anular las contraseñas de administrador y recuperar el control de los servidores centrales. Autorizó un contrato de emergencia de 850.000 pesos, creyendo que un equipo de expertos externos podría arreglar el problema en unas pocas horas. Un equipo de ingenieros de redes de nivel superior llegó a la sede de Cobalto esa misma tarde. Conectaron su equipo de diagnóstico directamente en el gabinete principal de servidores y pasaron 4 horas analizando la configuración del sistema. Diego y Tomás estaban de pie en la puerta, esperando que los ingenieros les entregaran las contraseñas nuevas. Pero cuando el consultor principal salió de la sala de servidores, su expresión era fría y seria. Señor Álvarez, dijo el consultor, cruzándose de brazos. Su sistema no está experimentando un error. Está bloqueado detrás de una bóveda criptográfica de confianza 0. Las llaves raíz expiraron, y el sistema está esperando el módulo de seguridad de hardware físico. No pueden simplemente atravesarlo. Exigió Diego, ajustándose el cuello de la camisa. Se supone que son expertos de primer nivel. Descifren el código. El consultor principal miró a Diego como si estuviera loco. Esta es una encriptación de grado federal, señor Álvarez. Si intentamos vulnerar este núcleo de servidores por fuerza bruta sin la llave de hardware maestra, el sistema asumirá que está bajo un ataque cibernético físico. Borrará permanentemente las bases de datos maestras de los clientes para prevenir el robo de información. No lo tocaremos. El rostro de Tomás se puso completamente pálido. Los consultores empacaron su equipo, cobraron su tarifa base y salieron del edificio. Para las 6 de la tarde, los directores regionales estaban inundando la bandeja de entrada de Diego con correos electrónicos furiosos. Los almacenes estaban atascados, los camiones estaban inactivos en los andenes de carga y los clientes corporativos amenazaban con cancelar contratos de envío de varios millones de pesos debido a los plazos incumplidos. En lugar de admitir su fracaso ante el director general, Diego dejó que su arrogancia tomara el control total. Se convenció de que podía intimidarme para que me retractara. Creía que, si me amenazaba con acciones legales, me asustaría y le entregaría las contraseñas. A las 7:15 de la noche, mi teléfono personal vibró en mi escritorio. Era un mensaje de texto directo de Diego Álvarez. Juliana, estás obstruyendo las operaciones corporativas al retener las credenciales administrativas maestras.
Esta es una violación directa de las leyes de propiedad corporativa. Tienes 2 horas para entregar las contraseñas de acceso maestras a mi oficina o presentaré cargos criminales formales y presionaré para tu arresto inmediato. Me senté en mi tranquila oficina en casa y leí el texto 2 veces. No entré en pánico. No respondí. Tomé una captura de pantalla de alta resolución del mensaje, la guardé directamente en mi archivo legal, y deliberadamente, dejé en visto al vicepresidente senior, Diego Álvarez. Cuando Diego vio que había dejado su mensaje de texto en visto, su orgullo abrumó por completo a su razón. En lugar de detenerse a evaluar su situación, decidió redoblar sus errores. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Diego convocó a una reunión de departamento de emergencia en la sede de Cobalto. De pie frente a los 30 miembros restantes del equipo, hizo una declaración pública descabellada. Afirmó que, después de investigar el apagón del servidor, la empresa había descubierto que yo había plantado en secreto bombas lógicas maliciosas dentro de la red antes de irme. Les dijo a todos que yo estaba tomando a la empresa como rehén activamente en un acto de extorsión corporativa. 1 hora más tarde, Diego hizo que el equipo legal corporativo interno de Cobalto redactara una carta de demanda oficial. El documento me acusaba de sabotaje corporativo deliberado, daño intencional a la propiedad y extorsión ilegal. Enviaron la carta por correo electrónico directamente a mi abogado, Simón Herrera, exigiendo que yo entregara las contraseñas raíz en un plazo de 3 horas o, de lo contrario, enfrentaría una demanda federal inmediata. Este movimiento legal desesperado fue exactamente el error que Simón y yo habíamos estado esperando. Simón no entró en pánico. Pasó 30 minutos armando un paquete de respuesta digital certificado. Primero, adjuntó la exención de terminación de salida rápida que Diego había redactado y me había obligado a firmar, el mismo documento que establecía que yo quedaba liberada de todas las tareas posteriores al empleo y del soporte de salida. Segundo, incluyó registros de estado del sistema con marcas de tiempo del núcleo del servidor principal. Estos registros demostraban, más allá de cualquier duda, que no se había alterado ningún código, no se había borrado ningún archivo y no se había instalado ningún software malicioso. El sistema simplemente había pasado por su expiración estándar y automatizada del certificado raíz, tal como se programó hacía 8 años. Finalmente, Simón adjuntó las notas de desempeño escritas por Diego, donde éste declaraba explícitamente que yo era una aprendiz lenta sin nada de valor que entregar, anulando con ello por completo la fase de transición técnica. Simón envió el paquete de respuesta certificado de vuelta al departamento legal de Cobalto con un mensaje corto y preciso: mi clienta no ha cometido ningún delito, no ha alterado ningún código y no ha roto ninguna ley. El sistema se bloqueó por sí mismo porque su cliente, el señor Diego Álvarez, se negó a seguir los procedimientos básicos de cumplimiento y despidió a la propietaria certificada del sistema sin transferir las llaves de seguridad raíz. Cualquier otra acusación falsa resultará en una demanda inmediata por difamación contra el señor Álvarez personalmente. Mientras el equipo legal de Cobalto procesaba la realidad de la carta de Simón, la crisis operativa alcanzó un punto de ruptura devastador en todo el país. Logística Cobalto manejaba el enrutamiento de la cadena de suministro para grandes minoristas nacionales, distribuidores de alimentos y centros médicos universitarios. Sin credenciales de servidor activas para actualizar los manifiestos, los centros de conexión de distribución se paralizaron por completo. Más de 600 camiones de carga ahora estaban inactivos en estacionamientos de 5 estados. Los principales clientes corporativos no podían rastrear su inventario de alto valor. Los directores regionales informaron que las multas por perder las ventanas de entrega se acumulaban a un ritmo de más de 680.000 pesos por hora cada hora. El director general y la junta directiva ya no podían ignorar el colapso. El director general llamó a Diego directamente a su oficina principal y exigió una explicación inmediata de por qué la nueva transición a la nube estaba fallando de forma tan catastrófica. En lugar de ser honesto y admitir su fracaso monumental, Diego mintió. Le dijo al director general que los problemas del servidor eran solo fricciones temporales causadas por el desastre técnico que yo había dejado. Le prometió al director general que su sobrino Tomás estaba a punto de esquivar el antiguo muro de seguridad, y afirmó que yo simplemente me negaba a cooperar por amargura personal. Monitoreé las repercusiones públicas desde mi sala de estar con absoluta calma. Los blogs de la industria ya estaban escribiendo artículos sobre el apagón masivo de envíos de cobalto, y las acciones de la empresa estaban empezando a desplomarse. Diego había caminado directamente hacia cada capa de la trampa.
Le había mentido a su equipo ejecutivo, había documentado su propia mala conducta en correspondencia legal oficial, y había permitido que un sistema de infraestructura vital se congelara en lugar de admitir su incompetencia ante la junta directiva. Para la mañana siguiente, el daño financiero a Soluciones Logísticas Cobalto había superado los 51 millones de pesos. Los noticieros financieros nacionales transmitían segmentos en vivo sobre los retrasos en la cadena de suministro vinculados a la falla en la red de cobalto. El precio de las acciones de la empresa cayó un 12% en una sola mañana, borrando cientos de millones de pesos en valor de mercado corporativo. El presidente de la junta directiva convocó una reunión de emergencia a puerta cerrada con la junta ejecutiva para averiguar cómo una simple y rutinaria actualización de software había paralizado a toda la empresa. Durante la reunión, la junta llamó a Diego Álvarez y a Tomás Fuentes para que dieran un reporte técnico directo. El presidente le hizo a Tomás una pregunta simple y directa. ¿Cuál era el protocolo técnico específico necesario para anular el bloqueo de solo lectura de los servidores? Tomás se congeló. De pie, bajo la aguda mirada de 8 adinerados miembros de la junta y del director general de la empresa, el joven de 25 años se desmoronó por completo. Empezó a tartamudear, tropezando con términos básicos de tecnologías de la información y poniendo excusas. Cuando el presidente lo presionó más, Tomás se quebró y admitió la verdad frente a todos. Confesó que no tenía ni idea de cómo acceder a los controles maestros de administración, que no estaba calificado para el puesto de arquitecto principal y que su tío Diego le había prometido un salario ejecutivo fácil, mientras le aseguraba que la red funcionaba sola. La habitación se quedó en completo silencio. La junta se dio cuenta al instante de lo que realmente había sucedido. Diego no había optimizado el departamento de tecnologías de la información, ni le había ahorrado dinero a la empresa. Había llevado a cabo un esquema barato de nepotismo, había fabricado un motivo de desempeño para despedir a una arquitecta veterana, y había puesto en peligro una infraestructura corporativa de varios millones de pesos. Todo solo para eliminar mis opciones sobre acciones consolidadas y enriquecer a su propia familia. El presidente expulsó a Tomás de la sala y se volvió hacia Diego con una furia helada. Le dio a Diego una directriz final: resolver el bloqueo del servidor de inmediato, o enfrentar la terminación total de su contrato y una investigación corporativa completa sobre su conducta. Sudando profusamente y enfrentando la ruina profesional total, Diego perdió por completo la compostura. A las 4:30 de esa tarde, un auto negro se detuvo frente a mi casa. Miré la transmisión de mi cámara de seguridad y vi al vicepresidente senior, Diego Álvarez, caminando por la entrada de mi auto. Su saco estaba arrugado, su corbata estaba floja y su rostro estaba rojo de pánico. Tocó mi timbre repetidamente. No abrí la puerta. En su lugar, presioné el botón del intercomunicador de vídeo montado en mi pared, manteniendo mi teléfono activo para grabar toda la interacción. «Juliana, abre la puerta», suplicó Diego, con la voz quebrándose a través del altavoz. «Tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos». «Estás parado en propiedad privada, Diego», dije con calma a través del altavoz. «Dime qué se te ofrece». «Mira, sé que se dijeron cosas durante tu salida», tartamudeó, colocando las manos contra la puerta. «Solo eran negocios. Podemos arreglar esto. Si me das la contraseña maestra raíz ahora mismo, yo garantizaré personalmente que la empresa pague tu paquete original de indemnización por despido. Puedes irte con 6 meses de sueldo». Dejé que una larga pausa llenara el aire antes de responder. «Diego, cuando me llevaste a esa sala de conferencias frente a 40 personas, me dijiste que era una aprendiz lenta», dije en voz baja. «Dijiste que no tenía nada de valor que entregar. Me obligaste a firmar una exención de salida rápida que terminaba oficialmente mis obligaciones con Cobalto. Simplemente estoy siguiendo el documento que tú redactaste». «Juliana, por favor», rogó Diego, abandonando toda su confianza ejecutiva. «Me van a arruinar. La junta directiva me va a despedir. Cualquier negociación futura con respecto a logística Cobalto debe hacerse a través de mi abogado, Simón Herrera, y la junta directiva», dije con firmeza. «Ahora, retírate de mi casa antes de que llame a la policía por allanamiento». Diego se quedó en el escalón de mi puerta en absoluto shock, dándose cuenta de que su autoridad sobre mí había desaparecido por completo. Se dio la vuelta y regresó a su auto con la cabeza gacha. Menos de una hora después, el teléfono de mi abogado sonó.
No era el departamento legal de Cobalto llamando. Era el mismísimo presidente de la junta directiva, pasando por alto a Diego por completo, rogando por una sesión de emergencia inmediata en la sala de juntas corporativa para resolver la crisis bajo mis propios términos. A las 9 de la mañana siguiente, crucé las puertas corredizas de cristal de Soluciones Logísticas Cobalto. Llevaba puesto un traje oscuro a la medida, sostenía una impecable carpeta de cuero y caminaba junto a mi abogado, Simón Herrera. El pesado silencio en el vestíbulo principal era absoluto. Los empleados que me habían visto ser escoltada hacia la lluvia hacía 4 días, me miraban con incredulidad mientras pasaba junto a ellos hacia los elevadores ejecutivos. Entramos en la sala de juntas principal del 9º piso. La enorme mesa de caoba estaba rodeada por el liderazgo más poderoso de la empresa, el director general, el presidente de la junta directiva y el asesor jurídico general. Sentado en el rincón más alejado de la mesa estaba Diego Álvarez. Su rostro estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre y sus manos temblaban mientras sostenía una pluma. Tomás Fuentes estaba completamente ausente. El presidente se puso de pie de inmediato, señalando las sillas de cuero vacías frente a él. Juliana, gracias por reunirse con nosotros con tan poca antelación, dijo el presidente, con un tono de voz grave. Nos enfrentamos a una crisis operativa nacional. Nuestra red de servidores está congelada. Nuestros clientes se están yendo. Y nuestra cadena de suministro está completamente paralizada. Necesitamos que nos ayude a restaurar las operaciones del sistema de inmediato. Antes de que yo pudiera responder, Diego de repente se inclinó hacia adelante, con voz tensa y desesperada. Señor presidente, esto es completamente inapropiado. Ella está explotando un vacío técnico para mantener como rehén a toda esta corporación. Ella planeó este bloqueo intencionalmente. Deberíamos hacer que el asesor legal presente una orden judicial de emergencia contra ella en este mismo momento. El asesor jurídico general levantó la mano y fulminó a Diego con agudo desdén. Guarde silencio, Diego, dijo el asesor con severidad. Ya le ha hecho suficiente daño a esta empresa. Me senté, saqué mi carpeta de cuero y la puse plana sobre la mesa. No levanté la voz. No mostré enojo. Mantuve la misma postura serena y controlada que había mantenido desde el día en que fui despedida. Yo no planeé nada, Diego, dije en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. Construí una infraestructura de seguridad de grado federal que funcionó automáticamente durante 8 años. Tú simplemente fuiste demasiado incompetente para entender cómo funcionaba. Abrí mi carpeta, saqué 5 gruesos paquetes de documentos engrapados y los deslicé a través de la pulida mesa de caoba hacia el presidente, el director general y el asesor jurídico general. En esas carpetas se encontrarán un rastro de papel completo con marcas de tiempo, le expliqué a la junta directiva con fluidez. Primero, verán 8 años de mis excelentes evaluaciones de desempeño, demostrando que mi trabajo fue calificado como ejemplar hasta que Diego Álvarez se unió a esta firma hace 6 meses. Segundo, encontrarán múltiples advertencias de cumplimiento por escrito que le envié a Diego respecto a la arquitectura del sistema, todas las cuales ignoró explícitamente. El presidente hojeó las páginas, apretando la mandíbula mientras leía las advertencias documentadas. Tercero, continué, encontrarán la exención de terminación de salida rápida que Diego me obligó a firmar hace 4 días. En su prisa por despojarme de mis opciones sobre acciones consolidadas y darle mi puesto a su sobrino no calificado. Diego anuló explícitamente cualquier fase de transición de salida y me liberó de todos los deberes técnicos. Y, finalmente, encontrarán una grabación de audio de ayer por la tarde, cuando Diego vino a mi residencia privada. Intentó sobornarme con un pago retroactivo y admitió que le mintió a la gerencia ejecutiva. La sala se sumió en un silencio mortal y sofocante. El director general cerró la carpeta, giró la cabeza lentamente y se quedó mirando a Diego. Diego miró hacia la mesa, completamente incapaz de pronunciar una sola palabra. Su gran narrativa de eficiencia corporativa, de despido por desempeño y de supuesto sabotaje había colapsado para convertirse en una prueba innegable de negligencia grave, fraude y codicia personal. El presidente me miró de nuevo y su tono se volvió completamente respetuoso. Juliana, ha dejado su punto sumamente claro. La trataron de forma terrible, y esta junta directiva reconoce los catastróficos errores cometidos por la gerencia.
Nombre sus términos para que nuestra red vuelva a estar en línea. Me incliné hacia adelante y apoyé las manos sobre la mesa. Mis términos no son negociables. Primero, Logística Cobalto firmará un contrato exclusivo de inmediato con mi firma, Asesoría en Infraestructura Rosas, Sociedad de Responsabilidad Limitada, contratándome como consultora maestra independiente. A 4 veces mi tarifa por hora anterior y con un anticipo mínimo garantizado de 2 años. Segundo, la empresa ejecutará de manera inmediata la consolidación completa de todas mis opciones sobre acciones ganadas, junto con los bonos de desempeño retroactivos del año fiscal pasado. El director general asintió lentamente. Entendido. ¿Qué más? Tercero, declaré con firmeza. La gerencia ejecutiva emitirá una disculpa formal por escrito limpiando mi nombre profesional, enviada directamente a cada empleado y cliente en la red de Cobalto. Y cuarto, Diego Álvarez será despedido de inmediato por negligencia grave, incumplimiento del deber fiduciario y fraude corporativo. El presidente no dudó ni un solo segundo. Miró directamente al asesor jurídico general y asintió una vez. Redacte los contratos inmediatamente. En 20 minutos, el asesor jurídico general preparó el acuerdo de consultoría independiente para Asesoría en Infraestructura Rosas, Sociedad de Responsabilidad Limitada, junto con los documentos de autorización de consolidación de acciones y la carta de disculpa pública formal. El director general firmó cada documento frente a mí, sellándolos con el sello corporativo oficial. Simón Herrera revisó cada página meticulosamente, me asintió con la cabeza y dijo, todo es totalmente vinculante a nivel legal, Juliana. Una vez finalizado el papeleo, el presidente dirigió su mirada hacia Diego Álvarez. Diego, dijo el presidente con voz helada. Su empleo con Soluciones Logísticas Cobalto queda terminado inmediatamente con causa justificada. Debe abandonar esta sala en este instante. El presidente presionó un botón en el teléfono de conferencias y llamó a la seguridad del edificio. Momentos después, 2 guardias de seguridad armados entraron a la sala de juntas, los mismos guardias de seguridad que me habían escoltado hacia la salida hacía 4 días. Caminaron directamente hacia Diego, le ordenaron que se pusiera de pie y lo despojaron de su gafete ejecutivo del edificio. Mientras Diego era escoltado fuera de la sala de juntas bajo una humillación absoluta para empacar sus pertenencias, el asesor jurídico general confirmó que Tomás Fuentes ya había sido procesado para su despido inmediato también. Diego se vio obligado a caminar frente a 40 empleados que lo miraban en silencio por el pasillo principal, sufriendo exactamente la misma ejecución pública que había intentado infligirme a mí. Con los contratos legales completamente ejecutados y firmados, abrí mi bolso de cuero y saqué mi pequeña tarjeta de seguridad de hardware encriptada. Me acerqué a la terminal de la sala de juntas principal, conecté el módulo físico a la consola maestra y abrí la interfaz del núcleo del sistema. Ingresé mis credenciales administrativas maestras. El sistema reconoció el token de hardware físico al instante. El ciclo automatizado del certificado raíz validó mi autorización, desactivó el estado de bloqueo y restableció las conexiones de la interfaz de programación de aplicaciones en todo el país. En menos de 2 minutos, los grandes monitores digitales en la pared pasaron de parpadear en un rojo carmesí a un verde vibrante. El enrutamiento de despachos automatizados se reanudó al instante. Los camiones de la flota en 5 estados recibieron sus manifiestos digitales. Los centros de distribución comenzaron a escanear paquetes de salida nuevamente. Y toda la cadena de suministro de varios millones de pesos volvió a la vida rugiendo. El director general dejó escapar un enorme suspiro de alivio. El presidente me estrechó la mano calurosamente. Gracias, Juliana. Usted salvó a esta empresa de la destrucción absoluta. Simplemente mantuve la base que yo construí, respondí con calma. En los meses que siguieron, mi vida se transformó por completo. Asesoría en Infraestructura Rosas, Sociedad de Responsabilidad Limitada prosperó más allá de mis expectativas más altas. Logística Cobalto dependió por completo de mi firma para administrar, asegurar y auditar su infraestructura nacional, pagando mi anticipo mensual premium a tiempo sin una sola objeción. Mi portafolio de acciones consolidado, el cual Diego había intentado robar tan desesperadamente, explotó en valor a medida que la empresa se recuperó y estabilizó. Ahora trabajo desde una oficina tranquila y llena de luz con vista al horizonte de la ciudad. Fijo mis propios horarios, elijo mis propios proyectos y exijo un respeto total en toda la industria.
Al mirar atrás a toda la odisea, no guardo ningún rencor. Diego Álvarez pensó que podía destruir mi carrera con un insulto barato y una jugada de poder arrogante. Pensó que, al llamarme aprendiz lenta, podría ocultar su propia ignorancia y robar lo que yo me había ganado con 8 años de arduo trabajo. Pero en la política corporativa, la arrogancia ruidosa nunca reemplazará a la verdadera competencia. Personas como Diego siempre olvidan que los sistemas son construidos por aquellos que entienden cómo operan desde adentro hacia afuera. Cuando construyes el núcleo, tienes las llaves. Y cuando tienes las llaves, la paciencia es el arma suprema. El hombre que intentó destruirme llamándome una aprendiz lenta, terminó dándole a todo el mundo corporativo una lección que jamás olvidarán. Nunca subestimes a la profesional silenciosa que tiene las llaves de tus cimientos.